Señores, buenos días. Bueno, esta es la clase correspondiente al día martes. Hoy vamos a terminar la parte de continuidad. Esta parte hoy es la última clase. No sé si alcancemos a empezar derivadas, el tiempo lo dirá. Empezamos técnicas de derivación y cuando terminemos las técnicas hacemos el segundo parcial. Perfecto. Entonces vamos a empezar. Nosotros vimos lo siguiente, ¿no? Vimos esto, que cuando tiene un polinomio, el límite, cuando x tiende a a de un polinomio, hago claridad, esto es un polinomio, esto es igual a P de A. ¿Qué saca uno de ese teorema y de esa conclusión? Entonces la conclusión es que luego todo polinomio P sub n de x, ¿sí?, es continuo para todo x que pertenece a los números reales. Entonces, ¿qué se puede esperar de la gráfica de un polinomio? Entonces, si usted tiene un polinomio, esto es x y esto es y, de su gráfica lo que se puede esperar es que ella sea algo así. ¿Y qué? Y no tenga interrupciones. Este sería el gráfico de cualquier polinomio. Hay de todo tipo de polinomios. O sea, su gráfico no presenta discontinuidades. Y eso es una consecuencia de este hecho. Lo mismo vale para las funciones racionales. Nota B. Digamos que esto es A. Si usted tiene una función racional r de x es un polinomio arriba dividido por un polinomio. Entonces, ¿qué pasa con el límite? Límite, cuando x tiende a un valor real a de r de x, pues es igual a r de a. Es un teorema. Pero esto sucede si este denominador q de a es diferente de 0. ¿Qué quiere decir esto? Que toda función racional es continua en todos los reales para los cuales su denominador no se anule. ¿Listo? Entonces, un comentario parecido a esto, ¿no? Bueno, pues lo podemos hacer arriba para que quede bien especificado lo que quiero decir. Entonces, lo que quiero decir es esto. Luego, toda función racional r de x conformada por un polinomio arriba, un polinomio abajo, ¿sí?, es continua para todo x que pertenece a los reales, tal que este denominador, para todo a, sí, tal que q de x sea diferente de 0. Listo. Entonces, un ejemplo de una función racional que yo creo que es importante, más adelante la vamos a estudiar, es el siguiente, ¿sí? Vamos a ver una función racional que tendría un interés, más adelante la estudiaremos a profundidad, es la siguiente. Esa función racional sería en este ejemplo. Tome la función racional r de x
igual x sobre x al cuadrado más 1. Arriba hay un polinomio de grado 1 y abajo hay un polinomio, pero este polinomio tiene una ventaja, de que es diferente de 0. O sea que esa función racional, yo conozco la gráfica, la voy a mostrar. Más adelante haremos la gráfica de esa función como se debe hacer, con todos los detalles. La gráfica de esa función x, y es más o menos así. Vea que cuando x vale 0, pasa por acá. ¿Qué más sucede ahí? Cuando el límite al infinito da 0, quiere decir que es asintóticamente acá. Es un gráfico bien interesante, que en un futuro vale la pena analizar. Pero, ¿cuál es el hecho significativo? Que como el denominador nunca es 0, esta función que usted tiene acá es continua. Esta función r de x es continua. Continua para todo x. ¿Listo? Que pertenece a los reales. Entonces la curva es una curva que se comporta de una manera continua. Y esto pues es la primera parte de hoy. Recordar eso acerca de esa función. Ahora, vimos el teorema del valor máximo y del mínimo, que una función continua toma el máximo y el mínimo en un intervalo cerrado. Vamos a mirar dos teoremas. Esos dos teoremas los vamos a estudiar con unos ejemplos y esta sería como la parte ya final de lo que es continuidad. Entonces, viene lo siguiente. Hoy les voy a enviar unos ejercicios adicionales sobre el tema de continuidad y en la próxima les envío ejercicios de la parte de técnicas de derivación. Entonces, el teorema que viene dice, este teorema es de un matemático de origen suizo, sacerdote él en su época, se llama teorema de Bolzano. ¿Listo? El apellido parece que es italiano. Entonces hay una ciudad en Italia que se llama la ciudad de Bolzano, pero no tiene un apellido que no tiene que ver nada con la ciudad. Este matemático, ¿qué hizo? Dijo, si una función f, si f es continua en un intervalo cerrado AB, y vean la hipótesis, y f de A multiplicado por f de B es negativo, ¿qué significa? Que si f de A es positivo, f de B es negativo, que si f de A es negativo, o sea, cambia de signo en el intervalo, ya lo miramos. Entonces, existe un punto C que pertenece a la parte interna del intervalo AB, tal que f de C es igual a 0. Aclaremos el teorema de Bolzano con una ilustración. Entonces la ilustración es esta. Entonces la ilustración es, usted puede tomar, aquí que hay más espacio, tomemos un ejemplo de lo que puede ser la función x, y. ¿Listo? Entonces la ilustración viene así. Este es el intervalo AB. Pensemos que f de A es negativo. Y pensemos que f de B es positivo. Entonces que f de B sea aquí.
B, f de B. Entonces, dice que la función es continua en el intervalo. Usted va a conectar este punto con este. ¿Cómo lo puede conectar? Lo puede conectar, digamos, puede ser que la función haga esto. En este caso, hay tres instantes en los cuales la función vale 0. Hay un C, existe por lo menos uno. En este caso hay 3. O miren este otro ejemplo acá. Aprovechemos que aquí hay un espacio relativamente pequeño, pero bueno, vean. Otra situación puede ser esta. Este sería el intervalo AB. Este es f de A y este es f de B. Entonces, f de A y f de B. Entonces, digamos que la función simplemente haga su trabajo, que es conectarlos. En este caso existe un C. ¿Ve? Existe un C dentro del intervalo, porque este intervalo es cerrado. Este intervalo es cerrado. Aquí hay un C1, aquí hay un C2. Eso se llaman raíces. Existe una raíz. ¿Ve? Pocas palabras, si una función cambia de signo en un intervalo, pasa por 0. Voy a mostrarles un ejemplo donde usted puede aplicar el teorema de Bolzano. Entonces, el ejemplo sería este. Entonces, el ejemplo va a ser así. Ejemplo. Este es un ejemplo que yo traje para mostrar aquí cómo se puede utilizar el teorema de Bolzano. El ejemplo sería, tomemos la siguiente función. Entonces yo aquí lo tengo, listo. Dice, sea f de x una función un poquito compleja. 6x a la 3 menos 11x al cuadrado, ¿sí? Menos 4x más 4. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice? Dice, yo puedo hacer lo siguiente. ¿Cómo se aplicar el teorema de Bolzano? Tome usted los ejes, esto lo puede hacer con cualquier otra función, ¿sí? Y haga una exploración. Vea, tome menos 1, tome 0, tome 1, tome 2 y tome 3. Claro que aquí también podría tomar menos 2. ¿Listo? Entonces, hagamos lo siguiente. Vamos a calcular f de 0. En esa exploración calculamos, esto es una exploración de la función, cómo se está comportando aquí en cuanto a signos. ¿Cuánto vale f de 0? F de 0 vale 0, 0, 0, vale 4. 4 es mayor que 0. ¿Listo? Seguimos con la exploración. Calcule f de 1. ¿Cuánto vale f de 1? Entonces, f de 1 vale, a ver, sería 6 y 4, 10, menos 15, menos 5, que es menor que 0. O sea, que en el intervalo 0, 1, la función cambia de signo. ¿Cuál es el intervalo 0, 1? F. F de 0 vale 4 y f de 1 vale menos 5. O sea que tiene que pasar ¿por dónde? Por un punto del intervalo. Ahora sigamos. Calculemos f de menos 1. F de menos 1 será menos 6 menos 6, menos 11, menos 17, más 8, menos 9. O sea que f de menos 1 es bien abajo, menos 9. Menos 9, por acá.
O sea que en el intervalo menos 1, 0, ¿cuál es el intervalo menos 1, 0? Este con este, en este intervalo, aquí se ve el intervalo menos 1, 0, ¿sí? Menos 1, 0, cambia de signo. ¿Por qué? Porque f de menos 1 me dio menos 9. Reviso. F de menos 1 sería menos 6, menos 11 da menos 15. Más 4 menos 11. Así, no, menos 6 menos 11 da menos 17. Más 4 menos 13. Más 4 menos 9. Perfecto. Entonces cambia de signo. Quiere decir que por aquí hay una raíz y por aquí hay una raíz. Vamos que f de 1 vale menos 5. ¿Cuánto vale f de 2? F de 3. ¿Cuánto vale f de 3? ¿Cuánto vale? Voy a tomar f de 3. Creo que es más larguito. F de 3. O sea, arbitrariamente, ¿no? F de 3 me da... Muy grande, ¿no? F de 3 me da positivo. Seguro. Porque 27 por 6, 6 por 27 menos 44, no, menos 99, menos 12, más 4, esto es positivo, ¿listo? O sea, que en este intervalo que va, f de 3 es positivo y da un número grandísimo. Entonces quiere decir que en el intervalo que va de 1 a 3, la función también cambia de signo. ¿Ok? Entonces, quiere decir que tiene 3 raíces. O sea, ¿cuáles son los valores? Aquí vale menos 9. El 0 vale 4. Aquí vale menos 5. Y aquí vale muchísimo. Entonces, ¿cómo es la gráfica? Más o menos siguiendo los parámetros. La gráfica tiene que venir así. Corta aquí, corta acá y sigue. ¿Listo? Esa es la gráfica. Es una cúbica. Una cúbica tiene... ¿Qué tiene una cúbica? Una cúbica tiene 1, 2, 3 oscilaciones porque es de grado 3. 1 grado, 2 grados, 3 grados. ¿Ve? Todo eso está detrás de esto. Bien. Pero les voy a contar algo. Esta función que yo preparé, les voy a mostrar un detalle. Yo no sé si ustedes vieron en bachillerato división sintética. Yo puedo hacer esto. Yo puedo tomar esa función y encontrar las raíces por división sintética. No siempre se puede, ¿no? Que sería, tome el 6, tome el menos 11. Se llama también método de Ruffini o factorización por evaluación. Y yo aplico división sintética. Si aplicamos división sintética, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice? Aquí se buscan los divisores del término independiente. De 4 puede ser 2. Claro que este 2 es divisor de 4. Claro que la lista de los divisores, usted tiene que tomar 4 sextos. Esta es la forma más complicada de la división sintética. Tiene que ser todos los divisores de 4 sobre todos los divisores de 3. Esto los prueba ahí. Vamos a probar a 2. Entonces, si probamos a 2, ¿qué pasa? Bajamos el 6. 2 por 6, 12. Esto da 1. 2 por 1, 2. Esto da menos 2. 2 por menos 2. Menos 4. Y eso va a 0. Ah, o sea que esta sí es una raíz. Y está entre cuánto y cuánto. Entre 1 y 3. Y la raíz que está entre 0 y 1, ¿quién sería? Resulta que después de división sintética, ¿cómo se interpreta esta división sintética? Se interpreta diciendo que 6x3, el original, ¿no? Menos 11x2, menos 4x más 4, se puede factorizar como x menos 2, que es el factor, por lo que queda abajo, que es 6x2 más x y menos 2. Listo. Ahora voy a factorizar 6x2 más x menos 2. Yo podría hacerlo por división sintética, pero las raíces son fraccionarias. Esa lo puedo factorizar de otra manera, que es así. ¿Cuál es la técnica para factorizar 6x2? Bueno, aquí, entre otras cositas, les metí un repasito de factorización que no cae mal. No cae mal. Voy a factorizar este señor. Este señor sería 6x2 más x menos 2. ¿Cuál es la técnica? Para factorizarlo, usted
multiplica por 6 y divide por 6. ¿Listo? Esa es la técnica. Entonces usted dice esto. 6 por 6, 6x todo al cuadrado. Más 6x lo agrupa. O sea que aquí va 1. Menos 12. Y esto va dividido por 6. ¿Cómo lo factoriza? Dos números que sumados den 1 y multiplicados de menos 12. Entonces sería así. 6x son más 4 y menos 3, ¿no? Más 4 y menos 3. Más 4 y menos 3. 6x. 6x. ¿Y qué más hacemos? Más 4 y menos 3. Entonces esto lo divide por 12. Pero ¿cómo? Esto lo divide por 3 y esto lo divide por 12, ¿no? Por 3 y esto lo divide por... No, perdón, por 6, por 2. Esto divide por 6, ¿no? Listo. Entonces, ¿cómo queda eso? Quedaría así. 3x más 2 por 2x menos 1. Ah, o sea que las otras raíces son... Esta es un medio, véala. Y esta que está aquí es menos 2 tercios. Menos 2 tercios, que es donde se vuelve 0 eso. Pero sin hacer nada, porque puede ser que un polinomio cúbico no tenga raíces tan bonitas como este. Usted puede saber estos movimientos ayudándose del teorema de ¿quién? De Bolzano. ¿Listo? Esto era una aplicación de lo que se llama el teorema de Bolzano. Bien, entonces, ¿cuál es el otro teorema que viene para hoy? Este otro teorema se llama, son los teoremas de continuidad, ¿no? Este otro teorema que viene se va a llamar, aquí lo vamos a hacer, espero que lo hayan entendido, que es teorema de Bolzano, cómo se aplicó, cómo salió todo muy bien. Bien, entonces, viene el teorema del valor intermedio. Teorema se llama así, del valor intermedio. Hay uno muy importante que veremos en la parte de derivación, que es el teorema del valor medio, pero se llama el valor intermedio. Hay que entender qué significa eso. Entonces, el teorema del valor intermedio dice, sea f continua en el intervalo cerrado AB. Vea usted que siempre son teoremas donde la función es continua en un intervalo cerrado, ¿sí? Entonces, aquí la función sería interesantemente solamente continua poner la hipótesis que es continua en el intervalo menos 1, 3, ¿no? Pero vean, hay tres raíces, C1, C2 y C3 del teorema de Bolzano. Pero esto es otro cuento. Sea f continua en el intervalo cerrado AB. ¿Qué más? F continua en el intervalo AB y f de A es menor que f de B. ¿Listo? ¿Qué dice el teorema? Sea C, o sea más bien beta, si sea beta, un punto que pertenece al intervalo cerrado f de A, f de B, perdón, al intervalo abierto, ¿listo? Ya hacemos una gráfica para entender. Entonces, con esas hipótesis, ¿qué podemos concluir? Entonces, hacemos un gráfico ahorita para entender cuál es el sentido geométrico del teorema del valor intermedio. ¿Sí? Lo analizan, lo miran con cuidado. Entonces, dice el teorema, existe, que es con esta letra, ¿no? Esta letra significa existe. Creo que eso lo alcanzamos a decir en clase. Existe un punto C, que pertenece al intervalo abierto AB, tal que f de C
es igual a beta. Voy a mostrar un gráfico donde esto se vea con claridad. Entonces la demostración viene así. Demostración, ¿sí? Viene de esta manera. Tengo aquí el sistema de ejes. Este es X y este Y. Entonces miren lo que está diciendo el teorema de Bolzano. Tengo una curva. Entonces digamos que la curva sea la siguiente. Tengo una curva. Que la curva sea esta. F de A. Y por aquí está F de B. ¿Sí? Porque F de A es más pequeño que F de B. Entonces estoy señalando aquí F de A. Y aquí está F de B. Y vea usted que está verificando que F de A es más pequeño que F de B. Ahora, ¿cuál beta? Mira el intervalo. Este es el intervalo abierto. Bueno, este punto vale. Perdón, qué pena, estoy mal. Esto es AB. Este es el intervalo AB. Sí. Y este sería F de A. Y este que viene acá, este es F de A. Y este que está acá es F de B. ¿Listo? F de B. Bueno, ¿qué pasa? En este caso, dice, F de A es menor que F de B. El intervalo AB aquí está, veanlo, aquí está. Este es A y este es B. ¿Bien? ¿Dónde está beta? Beta es cualquier valor. Voy a cogerlo aquí, vean. Este sería beta. ¿Por qué lo cogí ahí? Porque está en la parte de adentro del intervalo AB, o sea que no es ni F de A del intervalo F, ni F de B. Usted está en la parte de adentro, el beta. ¿Sí? Entonces, vean, ¿quién es el C? Este que está aquí sería el C. Y siempre que usted coja un beta, va a poder encontrar un ¿qué? Un C. ¿Listo? Eso es lo que significa el teorema de Bolzano. Del valor intermedio. Ahora, viene lo siguiente. ¿Y qué pasa si la ecuación hubiera sido esta? Vean. Esta es una ecuación alterna, ¿no? Para mostrar un detalle. ¿Qué pasa si la función viniera así? Abierto, cerrado y rompiera acá. Este beta, cuando usted venga para acá, no existe ningún C. Pero no contradice el teorema de Bolzano porque esta función no es continua. ¿Cuál es la hipótesis? Que sea continua. O sea, aquí no hay problema. El teorema de Bolzano, el teorema del valor intermedio. Bien. Entonces, este comentario es uno que yo quería hacer. Y en los ejercicios que voy a mandarles a ustedes, hay uno especial que quiero mencionar, que es el que voy a mirar enseguida. Parecido a ese. Entonces dice, un ejercicio. El ejercicio es este. Para que se den cuenta una faceta del teorema del valor intermedio. Dice, demuestre, una pregunta como muy rara, ¿no? Demuestre que existe la raíz de 2. Demuestre que existe raíz de 2. Y en este momento es cuando lo puedo hacer. Y vea lo que voy a hacer. Voy a hacer lo siguiente. Bueno. Entonces, claro, ustedes quedan locos cuando yo como así que existe la raíz de 2. ¿Qué significa eso? Vea cómo se va a hacer. Sea la función f de x igual x al cuadrado. Podemos tomarla en el intervalo 1, 2. ¿Eh? Entonces, tomamos esa función y lo venimos para acá arriba. Bien, entonces, o sea que estamos haciendo ejercicios que involucran el teorema de Bolzano y aquí el teorema del valor intermedio. Entonces, claro, uno viendo ya la idea de lo que está pasando, uno entiende por qué estamos demostrando este hecho. Aquí está 1
aquí está 2, bueno, un poquitico más grandecito de pronto, aquí está 1, aquí está 2, 1. Aquí está 1, 2, voy a cambiar de escala acá, 3, 4, porque si no me salgo del tablero. ¿Sí? Este sería XY. Listo. Entonces, la gráfica es una parábola. F de 1 es 1. Y F de 2 es 4. Entonces la parábola viene así. Esta es la parábola. Claro, la parábola bien pintada es así, ¿no? ¿Listo? Pero a mí solamente me interesa el intervalo 1, 2. Entonces, este es el intervalo que va desde 1 hasta 2. Y en ese intervalo la función es continua. Claro, mira el gráfico. Es continua porque es un polinomio. Todo polinomio es continuo de acuerdo al comienzo de la clase. Pero ¿dónde está 2? 2 está aquí. O sea que 2 sería como el beta del teorema del valor intermedio. Entonces, primero que todo, observamos esto. O sea, para poder justificar la existencia, observamos. Primero, que f es continua en el intervalo cerrado 1, 2. Segundo, que raíz de 2 es un número inferior a f de 1 y superior a f de 2. Porque f de 2 vale 4 y f de 1 vale 1. O sea, es un número comprendido en ese sector. Entonces, ¿qué está pasando? El teorema del valor intermedio, perdón, beta es, perdón, qué pena, no raíz de 2, no, el que está entre 1 y 2 es 2, claro, es 2, porque miren, 2 está aquí. Este es el intervalo que va desde 1 hasta ¿dónde? Hasta 4, ¿ven? 2 está ahí, vean. Entonces, ¿qué dice el teorema del valor intermedio? Luego, por el teorema del valor intermedio, por el teorema del valor intermedio, ¿qué pasa? Por ese teorema del valor intermedio pasa lo siguiente. Pasa esto. Existe un punto C por aquí. Existe por acá un punto C que pertenece al intervalo 1, 2, tal que f de c me da 2. Pero ¿quién es f de c? Si la función, ¿cómo se llama esta función f de x? Esta función se llama f de x igual x al cuadrado. Pero f de c sería c cuadrado. O sea, c cuadrado es igual a 2. O sea que c, que ya existió, es la raíz de 2. ¿Listo? Y esto es la parte, fin de la parte de continuidad. Y en este pequeño espacio de tiempo que nos queda, ¿sí? Vamos a mirar, terminamos, yo les mando unos ejercicios de continuidad, les voy a mandar unos modelos de, sí, preguntas de examen, de parcial, para que vayan preparándose. Y vamos a ver la parte final de esta parte de esto que es de la charla de hoy, que continuaremos fuertemente en la próxima clase. Pero la parte final de la charla de hoy tiene que ver con lo siguiente. ¿Sí? Vamos a hablar de parte final. Vamos a hablar de la derivada. La derivada. Entonces, voy a hablar de una parte histórica primero y después miramos todo el tratamiento final. Entonces, ojo, digamos, desde los griegos, lo podemos decir así, desde los griegos, existía el siguiente problema. El siguiente problema.
decir, el problema era el siguiente. Para ilustrarlo aquí al lado, yo tengo lo siguiente. Tengo acá, claro que hoy en día tenemos sistema cartesiano, el problema lo podemos actualizar a lo que ustedes están viendo, pero ellos tenían la idea de lo que estaba pasando. Entonces, usted tiene acá una curva. Esta es una curva. Entonces, esta se puede llamar una curva C. O sea, la denominación de C es una curva. Claro, hoy en día C es una función, hoy en día es una función f de x, pero ellos no sabían el concepto de función, entonces es una curva. Entonces yo tengo acá un punto P. Ese punto P es un punto cualquiera de coordenadas x y y de la curva. Entonces, el problema que los griegos formularon fue el siguiente. Dada una curva cualquiera, o sea, ellos querían que fuera para cualquier curva, dada una curva cualquiera. Ahora, este punto que está aquí lo vamos a llamar el punto P de coordenadas x, y, porque estamos trayendo el problema de los griegos a valor presente. Ahora, dada una curva cualquiera, mirado, llamémosla la curva f, que sería el gráfico de una función f, gráfico de la función f, ¿sí? Esta es una función f hoy en día, y lo que usted ve en rojo se llama el gráfico de la función f, ¿sí? Encontrar en todo punto, o en cada punto de ella, la recta tangente. ¿Listo? Ese es el problema. Pero si nosotros miramos el dibujo que está ahí, ¿qué sería la recta tangente para nosotros? Sería esta, una recta que vaya así. Esa la vamos a llamar línea tangente. ¿En cuál punto? En este punto. Ese fue un problema que obsesionó a los griegos, ¿sí? Y resulta que todo el desarrollo del cálculo se debió precisamente a poder resolver ese problema. Ese problema originó el desarrollo del cálculo. Los griegos estuvieron muy cerca de hacerlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver nosotros? Vamos a ver si podemos hoy llegar hasta esa parte final. Entonces, por lo menos intentemos hacer los primeros movimientos. Entonces, la forma como se resuelve modernamente este problema no es muy larga, porque hay muchas herramientas para poderlo hacer, herramientas con las cuales no contaban los griegos. Entonces, pero ellos sí los obsesionó este problema. Vamos a mirar cómo sería entonces el tratamiento para este caso. Entonces, vean, vamos a hacer esto. Digamos que primera solución, que es la que vamos a hacer ahora. La primera solución es esta. Yo tengo una curva aquí, XY. Entonces la curva viene así. La curva es, pongámosla, no la compliquemos tanto. Esta es la curva C. Y este punto lo voy a llamar el punto de coordenadas A. Obviamente esto es F de A. Bien, este puntico más adelante lo voy a llamar A más H. Entonces, ¿qué pasará? Si este es A más H, este que está acá sería F de A más H. ¿Listo? Entonces vea lo que pasa. Si yo conecto estos dos puntos, esto me va a dar una recta que corta la curva en dos pedazos. Esa recta se llama recta secante, porque corta la curva, no es tangente. Si la corta se llama secante, ¿sí? Pero observe cuáles son las coordenadas de este punto.
de los dos puntos. Estas coordenadas es el punto P de coordenadas A, F de A. Y este punto que está acá es el punto Q de coordenadas A más H, F de A más H. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto vale la pendiente de la secante? La pendiente de la secante es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿no? Pendiente de una recta es y, esto es x1, y1, x2, y2. Entonces sería f de a más h menos f de a dividido a más h menos a. Se cancela la a. O sea que la pendiente de la secante es f de a más h menos f de a dividido por h. Esto es una maravilla porque resulta que cuando h tiende a 0, este punto empieza a correrse. O sea, si h tiende a 0, este punto se empieza a correr y la secante se convierte en tangente. Entonces, la pendiente de la tangente es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h. Ven ustedes que resolvimos el problema porque encontramos la pendiente de la tangente. Y si yo logro, como ustedes lo pueden ver, encontrar la pendiente de la tangente, ¿qué sucede? Con la pendiente de la tangente y el punto P de coordenadas A, F de A, uno sabe que en geometría analítica con la pendiente y con el punto puede encontrar la recta tangente, y este va a ser el tema que vamos a tratar a profundidad en la próxima clase. ¿Listo? Señores, mucho gusto de estar con ustedes. Espero que sigan juiciosos estudiando. Yo les voy a enviar un material hoy mismo. Que pasen buen día.